Esto de las sanciones se ha vuelto como una especie de juegos entre prepotentes, de arrogantes, poco alocado también, ya ha perdido hasta la seriedad por parte de muchos. Algo que, repito, viola todos los acuerdos internacionales. Estados Unidos sanciona a Venezuela, Estados Unidos sanciona a Irán, Estados Unidos sanciona a Siria, Estados Unidos sanciona a China, Estados Unidos sanciona a Corea del Norte, Estados Unidos sanciona a Cuba. La Unión Europea pretende tomar medidas que sancionarían a empresas estadounidenses como contramedidas por las sanciones de Estados Unidos a Alemania, o mejor dicho, a algunas empresas alemanas, por el Nord Stream 2, un gasoducto que viene desde Rusia por el norte y conecta con Alemania, el segundo gasoducto. Ahora los aliados o antiguos aliados ya no son tantos y se sancionan entre ellos. Se ha vuelto una especie de juego macabro entre todos ellos. Ya no hayan qué hacer para detener esta catástrofe, diría yo, que se está viendo en el panorama. Me refiero a los cambios geopolíticos que se están experimentando. Lo decía muy bien Merkel, Macron, entre otros. Pero más recientemente fue Merkel, cuando dijo de que el mundo debía de prepararse para el fin de la influencia estadounidense. La Unión Europea tenía que prepararse para eso. Pero parece que no acatan ni sus propios discursos, porque más recientemente la Unión Europea sanciona a algunos venezolanos e instituciones venezolanas y militares venezolanos, siguiendo el mismo juego ridículo, ilegal, ilegítimo, violatorio del derecho internacional de Estados Unidos. El juego de las sanciones. Parece que ya no encuentran nada más que hacer. No pretenden rendirse, sin duda no quieren rendirse ante esta nueva realidad mundial, donde Estados Unidos pierde influencia, donde la Unión Europea pierde también influencia, ya no puede seguir la política exterior de Estados Unidos, se ve amenazada y sancionada por los propios Estados Unidos, sus aliados, y ahora parecen juegan con la misma pelota y sancionan a Venezuela. Yo digo que en el mundo están pasando cosas muy extrañas, ya fuera de toda norma, porque la Unión, o mejor dicho, las Naciones Unidas, quedó, como bien lo decía John Bolton y Donald Trump, como instrumentos inservibles ante la nueva realidad que ya no pueden dominar y por tanto conciben al mundo como una especie de caos, de anarquía mundial donde el más fuerte tiene que imponerse, ya obviando todos estos mecanismos internacionales que no les sirven, ni las Naciones Unidas, ni la OMC, ni la OMS, ni la Corte Penal Internacional, que por cierto también fueron sancionados por los propios Estados Unidos. Y entonces, ¿qué van a hacer? Es algo verdaderamente patético cómo se está viendo la política en el mundo, cómo está creándose estos escenarios prebélicos, porque estas políticas sancionatorias, si se puede llamar así, no son más que acciones bélicas pero de otro corte, no lanzando bombas, sino lanzando sanciones contra los países que no le son sumisos a los Estados Unidos, a la Unión Europea, etc. Sancionan a China, repito, o es la primera, no digamos una de las potencias mundiales, es la primera potencia mundial económica y también militar en el mundo, China, con un ejército impresionante, pero sobre todo, lo más importante, que dejó en pañales y en ridículo a los Estados Unidos y a la Unión Europea también, tecnológica, comercial, industrial, la inteligencia artificial, el 5G,
los nuevos satélites que van a desplazar al famoso sistema de GPS estadounidense. También los rusos tienen un sistema similar. Es decir, están buscando posicionarse en este nuevo mundo donde no encuentra Estados Unidos. Primero ya perdió su lugar, pero la Unión Europea no encuentra su lugar. Quiere como desplazar a Estados Unidos e imponerse a ellos, pero no tienen con qué. Aquí, ¿quién tiene con qué? Y no lo digo por razones ideológicas, ni de otra índole política, lo digo por sustento real. Es China. China tiene con qué. China tiene un poder industrial comercial impresionante, insustituible. Y además, militarmente, no es posible derrotarla por las dimensiones del país, por las capacidades militares del país y por la determinación de su dirigencia política y por la coherencia, firmeza, liderazgo del Partido Comunista Chino. Es impresionante. Es decir, en pocas palabras, creo que lo que busca la Unión Europea ahora con estas últimas sanciones a Venezuela es tener una posición, no quedarse atrás en la cola. Quizás estudia muy mal el panorama político venezolano, creyendo de que el gobierno venezolano posiblemente pueda caer y ellos quieran quedar bien con un segmento de la oposición, un sector de la oposición que podría coronar el país, la dirección del país, el poder en el país. Pero creo que leen mal. ¿Cómo lee mal Donald Trump la política en Venezuela? Y salió rápidamente a apoyar a un pichón enfermo, como lo era Juan Guaidó, y no se daba cuenta de que no tenía las capacidades, ni el liderazgo, ni la ética, naturalmente eso no existe entre la derecha venezolana, para llevar adelante un cambio político en el país, promover, provocar, catalizar un cambio político en el país. Absolutamente no. Leen mal. Y de hecho, parte de la fortaleza, o a lo que se debe la fortaleza del gobierno, es la gran debilidad de la derecha venezolana, pero sobre todo por la gran estupidez que lo ha caracterizado a la derecha venezolana por muchos años, que siguen no viendo sus errores, siguen repitiendo los mismos errores de siempre. Ahora en un proceso electoral se niegan a participar. Ya no nos parece extraño, no es la primera vez que lo hacen. Y pierden espacios políticos importantes en el país. Pero uno diría, menos mal, que la derecha venezolana es tan idiota, porque si fuese un poco inteligente podría alcanzar algunos objetivos políticos y eso para el país, en mi opinión, no sería para nada beneficiosa. No se trata de una derecha patriótica la que existe en Venezuela, y yo creo que ya en el mundo el sentido patriótico, nacionalista, en la derecha no existe. La tesis neoliberal, globalizadora, sumisa, entreguista al liderazgo o al poder del gran capital mundial, pregona, se mantiene, lideriza en los estamentos políticos de la derecha a nivel mundial. Por tanto, es imposible buscar en la derecha, escudriñar en la derecha algún proyecto político nacionalista, sino más bien todo lo contrario, entreguista. Y por antagonismo, en la izquierda sí existe. En la izquierda a nivel mundial sí existe un proyecto nacionalista, con todas sus variantes en cada país, de acuerdo a sus razones históricas, políticas, su desarrollo histórico. Pero es lo que se mantiene, se manifiesta en la realidad mundial. Por ende, es difícil entender y explicarse qué pasa en Estados Unidos. ¿Por qué existe o se permitió llegar al poder en Estados Unidos un presidente tan canalla, tan bestial, así como en Brasil, Bolsonaro, un presidente tan bestial? Y es que parte de esos
problemas que se manifiestan en la política de esos países está en la conciencia de esos pueblos también. Son pueblos naturalmente apolitizados, son pueblos que se fascinan quizás por una prédica supremacista, racista, en algunos sectores inclusive en los afrodescendientes estadounidenses, que en nada los beneficia y que por tanto conlleva a esos países a un desastre mayor. Es lamentable ver todo lo que está pasando en Estados Unidos y cómo las caretas se han caído y las posiciones racistas supremacistas de un presidente como Donald Trump parecen gustarles incluso a muchos afrodescendientes estadounidenses, o la comunidad negra, como algunos prefieren llamarse, estadounidense. A mí no me gusta llamarlo por su color de piel a la gente, absolutamente. Pero es así como se explica el porqué de la desgracia del pueblo estadounidense, con un presidente que prácticamente ignora, desconoce el sufrimiento de su pueblo y prácticamente subestima una pandemia que ha afectado a nivel mundial y sobre todo la población estadounidense, que no cuenta con un sistema de seguridad social sanitario que pueda enfrentar a esa pandemia con éxito. Estamos hablando de la otrora primera potencia mundial. Una desgracia vive ese pueblo, una desgracia total, pero también hay grandes responsabilidades de ese mismo pueblo por no tener conciencia y permitir que un Donald Trump, o en Brasil un Bolsonaro, o en Colombia un Iván Duque, o en Chile un Piñera, lleguen al poder y conduzcan a esos países en medio de esta pandemia a un desastre humanitario.